Hola, ¿cómo estamos? Hoy les voy a comentar acerca de otra de las funciones que tiene el diafragma, ¿sí? Antes de que pasemos a la velocidad de obturación. Bueno, en la clase pasada vimos cómo trabajaba el ISO, así que ahora va a ser muy importante para poder trabajar en esto que vamos a denominar profundidad de campo, ¿sí? Ahí les paso para explicar. Vimos que el diafragma, ¿sí?, que vamos a empezar a denominarlo con la letra F, ¿sí?, tenía una función que era la de regular el paso de luz, ¿sí? Si yo tenía un número de F chico, la apertura era grande, y si yo tenía un número de F grande, yo tenía una apertura de diafragma pequeña. Entonces, de esta forma, yo podía regular la entrada de luz. Bueno, esa es una de las funciones que tiene el diafragma, pero también tiene una segunda función, ¿sí? Y se denomina profundidad de campo. Bien, ahora paso a explicar cómo trabaja la profundidad de campo. Yo tengo mi cámara, acá tengo un árbol y acá tengo una montaña, ¿sí? La ley de la profundidad de campo dice que si yo trabajo con un número F pequeño, por ende apertura grande, la profundidad de campo va a abarcar muy pequeño su espacio. También dice que, todo lo contrario, si yo trabajo con números más grandes y por ende la apertura es pequeña, va a haber mayor profundidad de campo, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que en la medida de que yo abra o cierre el diafragma, las otras variables van a cambiar. O sea, que si para esta variable yo puse 3.5 porque solamente quiero el árbol, voy a trabajar con cierto ISO. Pero si de repente se me ocurre que en mi enfoque no solo aparezca bien enfocado el árbol y la montaña, entonces voy a tener que modificar las variables. Porque voy a querer mayor profundidad de campo, pero va a estar entrando menor cantidad de luz. Entonces tengo que tener cuidado, ¿sí? La profundidad de campo, PF, no solo está determinada por el número de diafragma, sino también por los lentes u objetivos. ¿Vieron en las canchas cuando tienen esos objetivos largos? O de repente cuando quiero sacar foto a un insecto y los objetivos son cortos, ¿sí? Bueno, es porque el objetivo también es un determinante de la profundidad de campo. Otro elemento de la profundidad de campo es el zoom. Eso lo vamos a ver después. Y otro elemento de la profundidad de campo es la distancia real. No es lo mismo que yo quiera enfocar a una flor y yo me coloque a 1 metro de distancia, ¿sí? Voy a lograr un enfoque más acotado a que si yo me pongo a 15 metros. ¿Qué pasa? Que sí, va a entrar a jugar mucho esto, pero también mucho esto porque antes de yo poder enfocar la flor, seguramente que hay un montón de elementos que me van a entorpecer hasta llegar a la flor. Entonces la distancia real también es muy importante, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer en los ejercicios
Se los voy a mostrar en unos ejemplos que yo he tomado, pero lo más importante, lo que sí quiero decirles, es que se tienen que ubicar más o menos entre 1 metro y 2 metros de distancia entre la cámara y el objeto. Si se ponen demasiado cerca, pueden perder el enfoque porque todos los lentes tienen un espacio de enfoque, ¿sí? Inmediatamente yo no puedo ubicar el objeto acá para que se enfoque, porque lo más probable es que se desenfoque. Todos los lentes, ¿sí?, tienen un punto en donde comienza el enfoque. Bueno, vamos a trabajar con la profundidad de campo y vamos a revisar unos ejemplos. Estos 3 que están acá, para que ustedes vean qué sucede cuando yo trabajo a 1,5 metros de distancia entre la cámara y el primer objeto. No sé si pueden ver en la parte de abajo de la imagen cómo está desenfocada y recién empieza a enfocarse por adelante y por detrás de este objeto. Acá tenemos un perrito, bueno, porque eso sucede cuando uno trabaja en la casa. Entonces, a partir de acá, todo lo demás empieza a estar desenfocado. Entonces, vamos a mirar el número de diafragma, ¿sí? 5.6. 5.6 es una abertura grande, es un número pequeño, abertura grande, por ende es poca profundidad de campo, ¿sí? Quiero que revisemos un poco el ISO. Ahora bien, vamos a la segunda imagen. La segunda imagen, no sé si notan, miren, revisemos. Primera imagen, miren la pelota. Segunda imagen, miren qué sucede con la pelota. Empieza a aparecer, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las propiedades. A ver cuánto tiene de diafragma esta imagen. Esta imagen tiene diafragma 9, ¿sí? O sea que ya están los números del medio de esa tabla de los diafragmas. Y el ISO ha tenido que subir un poco. ¿Por qué? Porque si cierro el diafragma para ganar profundidad de campo, voy a perder luz. Y como todavía no vemos la velocidad de obturación, entonces el elemento que voy a trabajar es el ISO. Ahora vamos a la siguiente imagen. Esta es la segunda. Miren lo que sucede en esta parte de acá, en la tercera imagen. Esta tercera imagen, ¿sí?, estoy en la misma posición, solo que ha cambiado el número de diafragma y por ende también el ISO. El número de diafragma ha cambiado para tener mayor profundidad de campo, cosa de que esta parte de acá, que en un principio me parecía muy borrosa, tenga detalle, ¿sí? Entonces vamos a revisar los números. ...16 de diafragma y he tenido que subir el ISO, que es más, considero que la foto está mucho más oscura que la del principio, o sea que este ejercicio ustedes lo tendrían que hacer muchísimo mejor, que las fotos en lo posible quedaran parecidas en cuanto a iluminación, pero lo que no tiene que quedar parecido es la profundidad de campo, ¿sí? O sea que en este ejercicio necesito 3 fotos. Una primera foto con poca profundidad de campo, otra foto con mediana profundidad de campo y otra foto con mucha profundidad de campo. ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo lo van a determinar? Ubicando elementos que estén más o menos entre ellos a 2 o más metros de distancia. Eso me va a permitir que yo pueda visualizar, ¿sí? Entonces en este ejercicio, 3 fotos, 3 números de diafragma diferentes,
seguramente que el ISO va a modificarse para ganar en luz y la velocidad de obturación sigue en 1.30.